Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Preguntas y Respuestas. Soy el hermano Marco Quinteros y hoy estaremos respondiendo a la luz de las Escrituras a dos preguntas que nos hicieron nuestros amigos y hermanos. Y quiero recordarles que yo no responderé desde mi subjetividad, no es mi punto de vista, ni tampoco es mi opinión. Y la primera pregunta nos la hace nuestro hermano Joel Antonio Ramos García y dice: bendiciones. Cuando morimos, ¿vamos directamente al cielo o quedamos ahí hasta la resurrección? Hermanos, la Biblia dice que cuando un cristiano muere, se va al cielo, a la presencia misma de Dios. Esto es lo que se conoce en teología como el estado intermedio. Pero muchos cristianos se confunden y creen que dormimos por algunos versículos mal interpretados en el Nuevo Testamento. Y solamente vamos a ver dos ejemplos. Hay muchísimos, pero solamente vamos a ver dos. Mateo capítulo 9, versículo 24. Y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y el contexto nos habla de la hija de Jairo, que había muerto. Y cuando el Señor va a resucitarla, muchos se burlan de él, porque Jesús dice: ella no está muerta, solamente duerme. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y cuando aquí Pablo habla de los que duermen, se está refiriendo a los que murieron. Pero muchos cristianos no entienden que cuando en la Escritura aparece la palabra duerme, es solo una expresión metafórica para referirse a nuestro cuerpo humano. Cuando muere una persona, parece que estuviera dormido. ¿Se han dado cuenta de esto? Yo vi a mi tía que murió y cuando vi su cadáver, parecía que ella estaba durmiendo. Y es en ese sentido que la Escritura dice a los que duermen. Pero no se está refiriendo a nuestra alma. Escuchen, en el momento en que un cristiano muere, hay una separación entre el alma y el cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, mientras estamos con vida, hermanos, estamos ausentes del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pueden ver que hay una separación del cuerpo y del alma cuando una persona muere. Y cuando el cristiano muere, en ese momento, inmediatamente va a la presencia de Dios. Pero hay una doctrina que la promueven los adventistas, que se conoce como el sueño del alma, y se popularizó en el siglo XIX. Pero esta doctrina es una herejía, y los adventistas sacan textos de su contexto y las acomodan para que calce su doctrina del sueño del alma. Pero acuérdense que Cristo mismo le dijo al ladrón que creyó en él: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le dijo a ese ladrón: oye, vas a dormir durante unos miles de años hasta que yo vuelva por segunda vez y ahí te voy a llevar al paraíso. No, no le dijo eso, sino que inmediatamente después de que él muriera, ese ladrón iba a estar con el Señor en el paraíso. Entonces, cuando los cristianos morimos, inmediatamente nos vamos a la presencia de Dios. La segunda pregunta nos la hace nuestro hermano Petrox24 y dice así: pastor, gracias por sus videos. Quería preguntarle si los apóstoles son 12 y qué pasa con Pablo y Bernabé. Y para responder esto tenemos que ir al libro de los Hechos, al capítulo 1, versículos 21 al 23. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hermanos, y el contexto nos habla de que los 11 apóstoles estaban buscando un sucesor de Judas, ya que Judas fue desechado del apostolado por su rebelión. Y ahí estaban buscando hombres que cumplieran ciertos requisitos. Y fueron escogidos dos, Barsabas y Matías. Pero veamos qué más sucede. Saltemos al versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Y aquí Lucas dice que Matías fue elegido apóstol y que fue el sucesor de Judas. Y todo esto ocurrió después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si son lectores de la Biblia, se darán cuenta que él no fue nombrado apóstol personalmente por Jesús. Y no solo eso, su nombramiento se hizo antes de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y es por eso que muchos estudiosos de la Biblia dicen que a Matías no se lo puede considerar como parte de los 12. Ahora, los requisitos para ser apóstol eran los siguientes. Primero, tenían que ser testigos oculares del bautismo de Jesús, cuando el Padre Celestial confirmó la persona y la obra de Jesucristo. También necesitaban haber escuchado las enseñanzas de Jesús directamente. También tenían que estar presentes cuando Jesús hizo sus sanidades y otros milagros. También deberían ser testigos del sacrificio de Cristo. Y no solo eso, también deberían haber visto a Jesucristo resucitado. Y es verdad que Matías cumplía con todos estos requisitos, pero Jesús no lo nombró personalmente como apóstol. Y es por eso que muchos teólogos dicen que el sucesor de Judas como apóstol es Pablo. Hermanos, después de la conversión de Pablo, camino a Damasco, estuvo 3 años en Arabia, donde fue enseñado personalmente por Jesucristo resucitado. Veamos, Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí, hermanos, podemos ver claramente que fue Jesús quien enseñó el evangelio a Pablo personalmente. Saltemos, versículos 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, aquí nos habla que Pablo fue llevado a Arabia con un propósito de ser instruido personalmente por Jesucristo. Y para poder corroborar esto, hermanos, vayamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, por la Biblia podemos ver que Pablo cumplía con los requisitos que se exigía para ser apóstol y para ser parte de los 12. ¿Por qué? Porque fue instruido personalmente por Jesucristo, y Jesucristo mismo lo nombró apóstol. Y los mismos apóstoles reconocieron que Jesús había nombrado a Pablo como apóstol para servir en su iglesia. Y Pablo mismo dice que él fue el último de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, por los textos que acabamos de leer, podemos ver que fue Pablo quien sustituyó a Judas, y no así Matías. Ahora, ¿qué pasa con Bernabé? ¿Fue apóstol o no fue apóstol? Y para poder entender esto, lo primero que tenemos que saber es qué significa la palabra apóstol. Y apóstol, hermanos, significa un enviado para cumplir una misión. Y Jesucristo mismo tiene el título de apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora, ¿eso significa que Jesús era un apóstol así como los 12? No, sino que Jesucristo era apóstol en el sentido de que él fue enviado para cumplir una misión que el Padre le había encomendado, de morir en esa cruz para salvar a la humanidad. Y es en ese sentido que Bernabé fue apóstol, porque fue enviado a cumplir una misión. Y aquí surge una pregunta: ¿hay apóstoles el día de hoy? La respuesta es sí, pero en el sentido en que son enviados a cumplir una misión. Ejemplo, los misioneros son apóstoles. ¿Por qué? Porque han sido encomendados para cumplir una misión en otro país, en otra ciudad.
Los que predican el Evangelio también son apóstoles. ¿Por qué? Porque están cumpliendo una comisión que el Señor les dio. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y todo cristiano que hace eso, hermanos, es un apóstol. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una misión que se le envió a hacer. Pero ya no hay apóstoles como los 12. ¿Por qué? Porque hoy día ya nadie cumpliría con los requisitos que se necesitan para ser como los 12. Haber visto personalmente a Jesús, haber sido enseñado personalmente por Jesús, haber visto a Jesús resucitado, haber visto los milagros que Jesús hizo en esta tierra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Cach Luna, Guillermo Maldonado y todos los apóstoles que hoy día se autodenominan apóstoles como los 12, hermanos, esos son falsos apóstoles, que lo único que quieren es tener el control y el dominio de la iglesia. Y no solamente eso, hermanos, recuerden que los apóstoles recibían revelación. Y si existirían hoy día apóstoles al nivel de los 12, entonces eso significaría que hoy día seguimos recibiendo revelación. Imagínense, las bibliotas que tuviéramos que cargar. ¿Por qué? Porque seguiría viniendo la revelación. Pero eso es un error. Apóstoles como los 12 ya no existen. Pero sí existen apóstoles en el sentido de que son enviados a cumplir una misión. Hermanos, esta es la respuesta que nos da la Biblia. Sigan preguntando y semanalmente les estaremos respondiendo a la luz de las Escrituras. Y si te gustó el video, dale un like y compártelo. Y también te voy a pedir que te suscribas. Y si Dios lo permite, en 8 días estaremos respondiendo a nuevas preguntas que nos hacen nuestros hermanos y amigos. Un abrazo para todos. Paz del Señor.